quizás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Hoy estamos desde el Portal de la Resistencia, uno de esos lugares que, como en toda Colombia, se han renombrado, se han rebautizado en medio del paro nacional. ¿Quién lo ha rebautizado? Los jóvenes. Se ha rebautizado el portal, el Puerto Resistencia en Cali, que antes era Puerto Reyera, se ha rebautizado el Puente de las Mil Luchas, se ha rebautizado el Puerto del Comercio, que antes era el Paseo del Comercio, también se ha rebautizado en Medellín el Parque de los Deseos, que ahora se llama el Parque de la Resistencia, y aquí en Bogotá, como les digo, no ha sido la excepción con el Portal de la Resistencia, originalmente el Portal de las Américas, donde ha habido concentraciones durante muchos días, manifestaciones pacíficas en su mayoría, pero también donde ha habido una fuerte intervención de la policía por algunas manifestaciones que se han tornado violentas durante estos días. Un lugar más que no se ha oficializado, el viaducto de Pereira César Gaviria, que algunos consideran debería llamarse desde ahora el viaducto Lucas Villa. Pues desde acá, desde el Portal de las Américas, Portal de la Resistencia, como algunos piden a través de una serie de firmas, a través de change.org que lo llamen, desde el Portal de la Resistencia, los invito a que nos acompañen en este recorrido del andén en las calles, del andén escuchando a los protagonistas del paro, del andén escuchando a líderes de diferentes formas, pero que son todos jóvenes, que están con el paro y que de alguna manera tienen algo que decir, que de alguna manera tienen algo que opinar y contar por qué están en el paro. Acompáñenme, gracias a ustedes por estar subidos en el andén esta noche de paro nacional, esta noche de recorrido por las manifestaciones, para contarles a todos ustedes a través de las estaciones de Blue Radio, de BlueRadio.com, y también a través del Facebook Live de los domingos y de Noticias Caracol Ahora. Bienvenidos al andén, para que no atropellen la opinión. Colombianos, muy buenas tardes. Véanlo y escúchenlo. Casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción. Estaba muy cómodo. Gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Realmente lo estaba. También le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance. A Iván Duque, que se había ganado la presidencia de Colombia sin mayor esfuerzo, le quedaba tiempo hasta para hacer dibujos con su marcador negro durante la hora diaria de su programa de televisión, en la que se dedicaba a hablar del COVID-19, esa pandemia que paralizó al mundo pero que al mismo tiempo había salvado su gobierno. La zona de confort para Duque, sin embargo, terminó el 28 de abril pasado con el regreso de una arenga que seguramente deben odiar en la Casa de Nariño. Quiero seguir estudiando mi carrera, quiero aportar desde mi música hacia el país, pero también necesito saber qué comer, necesito poder trabajar, necesito pues que no todo se me vaya en sueldo, en el arriendo, en la comida. Necesitamos salud digna, educación digna y trabajo estable para todos los colombianos. Estamos marchando en contra de la corrupción, en contra de la muerte indiscriminada de personas inocentes. Si no cambia nada, de nada nos va a servir haber salido estos días. O sea, se van a burlar de nosotros. Va a ser como que salimos acá y no hicimos un culo, porque en realidad allá los que están mandando van a seguir en lo mismo. A nosotros siempre nos enseñan a construir. Entonces queremos alejarnos, digamos, de toda la destrucción, de toda la violencia que ha habido últimamente, para construir espacios de diálogo alrededor de un módulo, que en este caso es esto. Yo soy de un pueblo de Santander donde la pobreza se ve todo el tiempo. ¿Y qué hacen los gobernantes? Nos ignoran, se roban la plata hasta de las benditas carreteras para que pueda llegar una misión médica a un pueblo. Este gobierno es un gobierno indolente, es un gobierno de gente rica, y este pueblo está lleno de gente pobre. Porque nosotros la justicia por todos los muertos que hemos tenido durante todas las marchas, la justicia por Nicolás Guerrero, justicia por Ashlison, justicia por todos. La reforma agraria, Colombia ahorita está bloqueada y hablan de los bloqueos, pero no se repiensa qué estamos haciendo con las tierras. Hay mucho monocultivo, cultivos de caña,
Entonces tenemos que aprovechar más nuestro suelo, dejar de importar comida y producirla nosotros mismos, por eso estamos luchando. Somos nosotros los que nos estamos parando duro, los jóvenes, por la gente que con muchos años también de trabajo ahora les toca pensionarse a los cuantos años. Hermano, a mí me parece eso inaudito también. Pero muchos no tienen ni siquiera la posibilidad de llegar a la escuela. Mi mamá era profesora y ella tenía estudiantes que caminaban más de 2 horas para llegar. No es justo que esto solamente beneficie a los de estratos 4, 5 y 6, los demás también merecemos. ¿Qué cree que hay que proponerle al gobierno para los jóvenes sobre todo? Pues que no sean... Dígalo. No, pues que no sean gonorreas. Son valientes, contestatarios, irreverentes, rebeldes, empáticos y resistentes. Así son los jóvenes que nacieron principalmente en la última década del siglo XX o a comienzos del siglo XXI, quienes son los protagonistas del estallido social que se vive en Colombia por estos días. Una generación que paró para dejar atrás los fracasos del siglo pasado, los cambios que sus papás y sus abuelos no pudieron hacer o los que para su desgracia se dejaron meter. En Chile esta misma protesta nació por el aumento en el precio del metro y en Colombia lo fue por la reforma tributaria. Allá lograron tumbar la constitución de Pinochet. Acá quieren borrar el legado del uribismo. Dylan Neira tiene 15 años, está en 10º grado del colegio Alberto Lleras Camargo y vive en el barrio Lisboa de la localidad de Suba, al extremo noroccidente de Bogotá. Quiere estudiar historia o filosofía para ser profesor. A pesar de esos sueños, no sabe si va a poder entrar a una universidad. Y es que desde antes de la pandemia ya se había reducido en un 12% la entrada de estudiantes a las universidades del país. Con la pandemia ese número se duplicó, llegó incluso al 25%. Es muy difícil como escoger una carrera, ya que pues no hay como el trabajo cuando uno sale. Incluso cuando uno sale a estudiar algo lo que le gusta, pues le piden como 10 años de experiencia, pues uno nunca termina trabajando. Sin embargo, pues también se ve como un déficit de matrículas en las universidades. Incluso esta matrícula cero es para unos pocos, no para la mayoría de personas de estrato 1, 2 y 3. Entonces pues veo difícil como entrar a la universidad, ¿no? Les piden demasiadas cosas, ¿no? Dylan trabaja con jóvenes de su localidad, es un líder entre ellos y por esa misma condición ha vivido de cerca lo que les pasa a otros que se quedaron por fuera de la educación después de salir del colegio. Pues hay veces que ni siquiera llegan a entrar al SENA, sino que lo único que hacen pues es ni trabajan, que es lo que se denomina como los ninis. Los que ni estudian ni trabajan. Sí, claramente, pues estos jóvenes pues no, como no tienen acceso a la educación, y pues tampoco como han salido del colegio y pues no tienen una experiencia en algún trabajo, pues les toca desertar y pues quedarse en la casa, y de pronto ahí es donde pues llega la discriminación del gobierno, ¿no? Es que los estudiantes son vagos, que los estudiantes no hacen nada. Sin embargo, pues es el mismo gobierno el que no trata de que los jóvenes avancen. Este quinceañero, que no ha salido a marchar porque teme contagiar a adultos mayores con los que vive, lleva el nombre de quien fue el símbolo del paro de 2019, Dylan Cruz, que salió a protestar porque estaba a punto de graduarse y no tenía cómo estudiar. En medio de una manifestación el 23 de noviembre de 2019, se encontró con el disparo del capitán del SMAT, Manuel Cubillos, que lo mató. El otro Dylan, el de Suba, repite que debe haber más plata para educación y no para la guerra. El próximo gobierno no debe darle más a la guerra, sino más a la educación, porque Colombia es uno de los países que más le invierte a la guerra en Latinoamérica, pero es uno de los países que menos le invierte a la educación. En ese sentido, el gobierno que viene, pues ojalá sea bueno, ¿no? Y pues que esté a favor de los jóvenes, tiene que ampliar la cobertura estudiantil. Y no se equivoca Dylan en lo que dice. Así el gobierno diga que ha aumentado los recursos para educación, Colombia es el país de América Latina que invierte mayor porcentaje de gasto público para defensa, o sea, para la guerra, un 11.3%, y está entre los 20 países del mundo que encabezan esta deshonrosa lista. Quien sí salió a marchar al otro extremo de la ciudad, camino a la Plaza de Bolívar, fue Amir Ochoa, integrante de la comunidad indígena Nasa, quien tiene 24 años. Él sostiene una extensa bandera indígena que se despliega sobre la calle en movimiento.
Es roja porque simboliza la sangre derramada por sus mayores, pero también verde porque representa la esperanza que aún tiene su comunidad. Amir se siente privilegiado porque estudia en una universidad. Sabe que esa suerte no la tienen todos. De 100 jóvenes, 52 reciben educación superior y solo 16 logran graduarse, según cifras del Ministerio de Educación. Hay que decir de que pues los que accedimos, efectivamente accedimos con una lucha bastante dada, pero de que es desigual porque unos entramos y muchos otros no. De mis compañeros de colegio, la gran mayoría ni siquiera ha tenido acceso a la universidad, les ha tocado por otros medios intentar o quedarse trabajando. Entonces nuestra mirada no es de que porque nosotros accedimos a estudiar, a todos les es igual. Lamentablemente en este país es muy difícil y más que ingresar, sostenerse en la carrera. La culminación de mi carrera este año ha sido la mitad trabajando, la otra mitad rebuscándomela. Es de verdad difícil porque aunque se garantice un acceso a una universidad, mantenerse es otra cuestión. Unos metros más al norte, en el Parque Nacional, la misma historia la cuenta Oscar, de 30 años. Como muchos, resultó duramente afectado por la pandemia y eso le ha enredado la posibilidad de pagar su pregrado. Las deudas abundan. Colombia es justamente el quinto país de América Latina con más jóvenes endeudados. 2.800.000 de entre 18 y 24 años está colgado de alguna manera con el sistema financiero. En este tiempo de pandemia, nuestra empresa laboró para una agencia de viajes, el cual el sector turismo ha sido muy afectado, como lo sabemos. Y mi salario redujo al 50%, lo cual me ha tocado aplazar semestres de universidad y he retrasado mucho mi graduación. El semestre que estudio virtualmente está costando 2.500.000 para un salario de 1.800.000, lo cual uno tiene que sacar para subsistir, alimentarse y estudiar, lo cual no alcanza, lo cual nos lleva a buscar siempre otras medidas, otros ingresos, lo cual también es agotador para la persona. ¿Cómo puede ser posible que un colombiano añore o quiera, como yo estoy en estos momentos, querer salir del país para ir a buscar oportunidades en otro lado, cuando en Colombia lo tenemos todo? Colombia es un país muy rico, Colombia es un país que tiene muchas cosas que puede ofrecer a los colombianos, pero desafortunadamente aquí lo que hacen es robarse todo, no piensan en la gente. La entidad que invierte en el talento de los colombianos. Siempre está la opción del ICETEX para poder financiarse la educación. Algunos fuimos beneficiarios suyo y podemos contar la historia de que después de 10 años, 10 largos años, ya no debemos ni un peso, aunque no fue fácil. Miles de jóvenes, muchos sin empleo, le siguen debiendo plata al ICETEX eternamente. Se estima que el 90% de los deudores de esta entidad son jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que ven cómo se multiplican sus intereses. Realmente cuando uno como lo decía una vez un compañero, eso es de entregarle la vida al diablo. Entonces cuando uno hace esos tipos de cosas, pues uno sale a estudiar y pues nunca llega a pagar esa endeudada tan grande en la que uno recae. La idea no es esa, pues bueno, en caso de que no llegue a entrar a una universidad superior, pues como muchos jóvenes lo hacen, entrar a la universidad técnica, a la educación técnica, que es como se le denomina, que es el SENA. Desde el Portal de las Américas, Fernanda piensa algo parecido. Prefiere otras opciones antes que meterse con el ICETEX. De ese tamaño es el miedo que le tienen los jóvenes. No, porque la verdad no puede seguir estudiando por lo mismo tanto. Porque yo no pienso pagarle al ICETEX, estudiar 5 años y el resto de vida terminar de pagar mi carrera, la verdad, no, se me hace muy injusto. En el gobierno han querido cambiarle la imagen al ICETEX para que se vuelva ese amigo que muchos no ven. Juan Sebastián Arango, que es el alto consejero para la juventud de la presidencia, cree que así haya educación gratuita, el ICETEX va a seguir siendo útil y va a seguir existiendo. Lo importante que es el ICETEX para los jóvenes, pero también una realidad, y es que los tiempos cambiaron y el ICETEX también tiene que cambiar. Y por eso nosotros desde el gobierno hemos propuesto una reforma al ICETEX que está presentada en el Congreso de la República. Hace alrededor de 3 semanas la presentamos y lo que hace ICETEX, ese nuevo modelo del ICETEX es, primero, no concentrar la operación en el crédito, sino en el estudiante y en cómo ese estudiante no se le vuelve, eso que usted dice, una carga infinita en su vida para pagar. Segundo, en cómo la gobernabilidad del ICETEX incluye a sus usuarios jóvenes, a sus usuarios universitarios. Y tercero, una propuesta que hemos venido haciendo y que
que con este proyecto de ley de reforma del ICETEX vamos a poder cumplir, y es que el ICETEX tenga la tasa de mercado más baja del mercado de cualquier tipo de crédito educativo para poder que los jóvenes puedan acceder. Pero ¿será cierto que habrá educación gratuita para todos? A pesar del anuncio sobre la matrícula cero, no es muy claro que el gobierno vaya a conceder completamente esta petición a los jóvenes que están en la calle. Así lo cree Jennifer Pedraza, protagonista del paro de estudiantes de 2018 y una de las integrantes del comité de paro de ahora, con quien caminamos en una de las marchas. Por ejemplo, en el tema de matrícula cero, esto ya ha sido un anuncio que ha hecho el gobierno antes, y cuando lo miramos con lupa en la letra chiquita resulta que solamente da el 12% de los recursos y el resto le toca ponerlo a las propias universidades de su bolsillo cuando sus recursos son insuficientes. Entonces, estos anuncios, por no ser discutidos con el Comité Nacional de Paro ni atender nuestros argumentos, suelen ser anuncios, digamos, con doble filo. Entonces, lo que yo creo que está pasando es que no se están dando soluciones de fondo a lo que a los motivos por los cuales hoy estamos marchando, sencillamente por un punto de honor del gobierno de no reconocer el comité como interlocutor válido, que fue lo mismo que pasó en el 2019. Las tasas de desempleo son mayores en la juventud y mayores en las mujeres jóvenes, 31.3%, incluso la pobreza, cosa que es un fenómeno muy particular porque normalmente no es así. Los niveles de pobreza están mucho más altos, 50.4% en la juventud, y están por encima del promedio nacional e incluso por encima de los sectores más envejecidos. O sea, las nuevas generaciones son más pobres que las anteriores generaciones. Tenemos el porcentaje más alto en los últimos 20 años de ninis que ni estudian ni trabajan, 33%, y eso hace que sea cada vez más difícil organizar a ese sector. Latino, campesino, mi negro, los niños, nativos, ustedes, ausentes, desterrados, háganse sentir. El desempleo. Esa es la otra pesadilla de esta generación que paró. Muchos se preguntan por qué los jóvenes siguen en las calles y la respuesta está en las cifras de desempleo juvenil, que llega al 24%. No tienen nada que hacer, evidentemente. Steven fue uno de los que fue a la universidad pero no tiene empleo. Un drama de millones que ha sido otro motivador de las protestas. El desempleo y la crisis económica se agravaron como los principales problemas de los jóvenes durante la pandemia, como lo demuestra la encuesta de cifras y conceptos para la Universidad del Rosario. Yo me encontraba trabajando en empresa de comunicaciones hasta el mes de marzo del año pasado, donde comenzó todo lo de la pandemia, después nos lo sacaron. Y resulta que a partir de ahí, pues lo que tú dices, Ricardo, un día a día de pasar hojas de vida, digamos que los primeros 2-3 meses pues fueron algo llevadero, porque sabíamos que estamos en una cuarentena totalmente estricta y fue algo llevadero. Pero después de un buen tiempo de 7 meses, de 6 meses, pues tú te comienzas a estresar, ¿no? Pasando hojas de vida por un lado, por el otro, no te llaman, no pudiendo salir a buscar, que es lo más preocupante, ¿no? Porque pues antes de la pandemia a ti no te llamaban, pero tú salías y llevabas tus hojas de vida y aquí estoy, y cualquier cosa pues me pueden contactar, ¿no? Y pues hombre, yo soy profesional en comunicación social y hay veces a uno por no quedarse de brazos cruzados pues le toca ejercer otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces te toca, no sé, ayudarle a un amigo, estoy ayudándole a un amigo hace poco, estaba repartiendo comida para perritos, ayudarle a eso pues porque también necesitas entrada económico. Para atender este drama, la renta básica ha sido la respuesta de los organizadores del paro frente al desempleo o la pobreza que enfrentan millones como Steven. La idea de darles a todos ellos casi 1 millón de pesos al mes costaría, creen algunos, por lo menos 74 billones de pesos al año, algo así como 3 reformas tributarias de las que proponía Carrasquilla. A pesar de la desbordada cifra, Jennifer Pedraza cree que sí se puede conseguir esa plata. Sí hay un punto que yo siento, digamos como en mi corazón y en mi cabeza, que es fundamental, es el punto de la renta básica, que hoy está dentro del pliego de emergencia y el gobierno nacional no ha, digamos, establecido una negociación. Sí, pero si es posible, sin una reforma tributaria, como dijeron, sin unos recursos de dónde sacar para una renta básica, ¿es posible un pago de un salario mínimo mensual para millones de colombianos? ¿De dónde sale la plata? Yo creo que eso es posible. De hecho, el profesor Mauricio Cabrera escribió un artículo en Portafolio recientemente
mostrando que un crédito con el Banco de la República realmente es muy plausible en este momento, que no, digamos que no tendría efectos demasiado determinantes sobre la inflación, porque realmente hemos tenido inflaciones del 1.6%, por debajo incluso del rango meta, y que tampoco implicaría la pérdida de la confianza sobre el Banco de la República, porque contamos con utilidades de las empresas públicas como ISA y como Ecopetrol para saldar rápidamente ese crédito con el Banco de la República, y sería una herramienta de una sola vez. Yo sé que suele haber incentivos a que los gobiernos se queden ahí en créditos del Banco de la República, pero no creo que pase con este gobierno, y sí creo que podría ser como esa gasolina que necesita en este momento la economía colombiana para reactivar. Jennifer está orgullosa de hacer parte del comité de paro, pero admite que sería absurdo pensar que ella puede representar a todos los jóvenes. Por eso se repite tanto la pregunta de si los bloqueos que hay en decenas de lugares del país se van a levantar si hay un acuerdo o por lo menos una petición de los del comité. Y la respuesta es que no. Y no va a suceder porque desde el recién rebautizado Portal de la Resistencia hay espacio hasta para servir comida. Allí Sergio Vela, de 30 años, da charlas y deja muy claro que los problemas de cada barrio no se van a resolver con un diálogo lejano, encerrados entre ministros y sindicalistas. Porque la indignación todavía sigue, además de que obviamente se han logrado varias cosas, pero hay cosas locales, hay cosas de bastante, o sea, como más regionales, que todavía no tienen solución. Hay bastantes conflictos, digamos, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de desigualdad, que básicamente es lo que se intenta hacer desde este estallido, desde este momento coyuntural, poner todo esto sobre la mesa para empezar a gestionar los cambios. Si no aprovechamos este momento, que es donde en verdad se está escuchando a la juventud, que en verdad se está escuchando a la gente en las calles, yo creo que es un momento crucial para empezar a generar los cambios. Porque a veces dicen, listo, ya se está gestionando ciertas negociaciones con un comité del paro, pero hay un comité del paro en el cual la gente no se está recogiendo. Entonces empecemos a ver cuáles son las voces que el gobierno no está escuchando, cuáles son las voces que el gobierno está ignorando. Y además a veces son como los barrios los que son más ignorados en esto. Se pueden generar soluciones a nivel nacional, pero a veces esas soluciones a nivel nacional no tocan los barrios, no tocan en verdad la vida cotidiana del ser de a pie. Y eso es lo que se está viendo ahorita, que en este portal Resistencia está la gente de a pie, la gente que camella a diario, la gente que sigue buscando, que sigue con ese inconformismo y que sabe que estas soluciones que le han brindado no lo recogen a ellos. Estos son otros jóvenes, ¿no? Estos son jóvenes que sí no están tan necesariamente representados por las organizaciones estudiantiles, que hacen parte, como dices, Ricardo, de estos barrios supremamente problemáticos. Estos son jóvenes que no tienen acceso a la educación, son jóvenes que no tienen acceso a la fuerza laboral tampoco, y que tienen una relación supremamente tensa constantemente con la policía, porque son jóvenes que utilizan mucho el espacio público en la medida en que no tienen acceso al trabajo y no tienen acceso a la educación, y tienen una relación tensa con la policía justamente por esa constante disputa por el espacio público, ¿no? Lo que las señoras bogotanas llaman los jóvenes marihuaneros que se reúnen en los parques, para ponerlo claro. Ese es que no son ni necesariamente desocupados, ni vagos, ni marihuaneros, ni nada, pero sí pasan mucho tiempo en el espacio público, y allí, como digo, se da una situación muy difícil con la policía que termina por explotar. Esos otros jóvenes de los que habla la profesora Sandra Borda, autora del libro Parar para Avanzar, han tenido durante este paro un nombre genérico, el de la primera línea. Muchachos diferentes porque no son solo de un movimiento, pero que se parecen entre sí porque se paran frente al ESMAD de la policía para evitar que hieran o asesinen a los otros manifestantes. Los Escudos Azules es uno de estos movimientos de primera línea que tiene un marcado contenido político. Varios de sus integrantes llegan al Monumento a los Héroes, otro de los puntos emblemáticos de estas movilizaciones, para entregar cascos y caretas como lo hacen en otros lugares de la ciudad, así como también lo hizo el senador Gustavo Bolívar. Allí Marco, como me pidió que lo llamara, y quien no quiso ni siquiera decir cuántos años tiene, respondió con su capucha puesta. La idea de la primera línea en Colombia está desde el 2019, se creó por la muerte de Dylan Cruz, y pues simplemente son pelados que están saliendo a las calles con su corazón, con su cuerpo y con tablas, con lo que encuentren, para poder defender a la gente del abuso policial, para que no haya más gente que pierda ojos, para que no haya más gente que pierda la vida por el abuso que está ejerciendo el escuadrón asesino del ESMAD
violando absolutamente todos los protocolos que se supone que tienen que seguir. ¿Cuántos años tiene usted? Puedo tener de 20 a 30. Listo, de 20 a 30. ¿Cuántas veces le ha tocado estar como Escudo Azul así con tablas, protegiéndose con cascos, con lo que sea? ¿Cuántas veces le ha tocado enfrentar al ESMAD? Pues la verdad, nosotros hemos tratado, no solamente somos nosotros, ¿no? O sea, hay que contar realmente todas las personas que se enfrentan con el ESMAD todas las veces. Realmente simplemente nos enfrentamos cada vez que sale el ESMAD, hay gente ahí parada, dando su cuerpo, dando su vida por las personas que están detrás y que quieren seguir protestando, porque el problema es que en este país, cuando alguien pide algo, el gobierno lo único que tiene es represión como respuesta, porque no puede dar más, porque no quiere dar más. ¿Usted ha salido herido alguna vez en medio de esas manifestaciones? Sí, claro, muchos hemos salido heridos, todos los días sale gente herida. Pero usted en particular, ¿le ha pasado algo? Sí, claro, sí, señor. ¿Qué le pasó? Pues me han dado en las piernas, en la cabeza, en el pecho, me han cascado. ¿Y cuando uno lo agarran, lo que hacen es cogerlo y masacrarlo a golpes, a ver si a usted no le da la gana de volver a salir por miedo, pero acá estamos. Bueno, de hecho, todo esto es justamente para que la gente pierda el miedo. Eso le iba a preguntar, ¿le están dando a todo el mundo? ¿Todo el mundo puede coger un casco en este momento para protegerse, para salir a protestar? Todo el mundo puede hacerlo, de hecho es que esa es la idea, o sea, lo que le digo, detrás de esta máscara hay colombianos y eso es todo. Acá cualquier persona es primera línea no es solamente el que sale con un escudo y se para al frente del ESMAD, primera línea es la gente que cura nuestros cuerpos cuando el ESMAD los viola, los trata de destruir. Los de la primera línea se han convertido en un tema de discusión nacional entre quienes los ven como héroes y los que los acusan incluso de terrorismo. Hay por supuesto un lado romántico e idealista en quienes se valen de escudos, cascos y gafas para repeler los gases, las aturdidoras y sí, las armas de fuego de la policía. La primera línea, las bombas y las aturdidoras. De frente se las están disparando a la primera línea, de frente. Miren los pelados, ¿qué hacen los pelados con escudos? Se están defendiendo porque ellos no tienen ningún tipo de arma. Estos jóvenes que por ser ninis, que ni estudian ni trabajan, no hacían nada en su día a día, hoy ocupan un lugar en su sociedad, se sienten importantes ayudando en las protestas. Marco cuenta además que en su familia saben lo que hace y que se sienten orgullosos de él. A pesar de una alerta criminal publicada por la Dijín de la policía en la que los señalan de cometer actos violentos, Marco niega tener relaciones con grupos armados ilegales. Desde hace 3 meses es una duda que quedó abierta, la de su financiación, pero que no se ha podido probar ninguna ilegalidad. Porque es que la violencia y el miedo es la única herramienta que ellos tienen para que esto que está pasando no siga sucediendo. Ellos creen que por medio de engaños, primero que todo, van a deslegitimar absolutamente lo que nosotros estamos diciendo. Creen que la gente les va a creer que nosotros estamos siendo financiados por el ELN o las disidencias, no me acuerdo cuál era la que dijeron. Y ni siquiera fue eso, la cuestión es que sacaron una alerta porque sabían que estábamos haciendo pedagogía, pero el mismo director de la Dijín en Blue Radio dijo que no tenían pruebas de que nuestro actuar fuera ilegal o fuera violento. Luego 2 meses después salió Molano a decir que estábamos siendo financiados y que somos un grupo terrorista. Pero es que lo único que tiene es miedo porque saben que podemos denunciar, que tenemos la voz del pueblo. Y es que no somos solamente nosotros somos una pequeña porción. A cualquier persona que diga cualquier cosa contraria a Molano o al gobierno que está en este momento, lo van a tachar de terrorista y eso póngale la firma. ¿Ustedes cómo pueden responderle a la ciudadanía que los apoye, que venga a respaldarlos si está ese miedo, esa sospecha de que supuestamente están vinculados con grupos armados? Es que, hermano, es muy interesante porque inclusive después de este señalamiento la gente no copió, es que la gente ya no les cree, es que vea, todo lo que hemos recibido es de la misma gente que nos está apoyando, es de la gente que ya está cansada, que no le cree a Semana, que saben que lo único que están haciendo es manipular información. ¿Pero de dónde sale esta plata? ¿De dónde salen estos cascos? ¿De dónde sale? La gente la está dando. Nosotros decimos, vamos a estar en tal lado recibiendo cosas, vamos a estar haciendo acopio. La gente llega allá constantemente con cascos, con gafas, con agua con bicarbonato, con comida para dar, para que la gente pueda seguir en estas jornadas tan extenuantes y tan largas para seguir luchando. Todo esto es pura solidaridad de la gente. Marco, ¿ustedes solo se defienden o también atacan en algún momento a la fuerza pública? Nosotros absolutamente defensa. Nosotros acá simplemente lo que hacemos es poner nuestro cuero como una barrera entre la fuerza pública y las personas que quieren seguir manifestándose por sus derechos. Marco,
¿Cuándo usted se sentiría tranquilo de no estar usando, no estar tapándose la cara? ¿Qué lo llevaría a estar tranquilo y no tener que esconder la cara? Es una muy buena pregunta, ¿sabe? La verdad, el comportamiento, digamos, ese tipo de cosas ya están muy arraigadas como en el inconsciente de uno. Entonces, esa sensación de peligro cuando usted da la cara en una sociedad donde la violencia está tan arraigada es muy compleja. Nosotros no solamente nos tapamos la cara porque la policía nos pueda perfilar, sino porque simplemente, como lo hemos visto en estos días, un paraco puede llegar a nuestra casa, tocar y dispararnos. ¿Por qué? Porque estamos denunciando un montón de cosas. Acá el problema no solamente es Duque. Duque manda a la policía, Duque da las órdenes o le dice a Molano como, bueno, sí, dígales que disparen, yo qué sé. Acá el problema no es solamente él, acá el problema ni siquiera es solamente el uribismo. Uribe se puede morir pasado mañana de, yo qué sé, se resbaló y se desnucó, yo qué sé. Pero eso no va a acabar porque es que el pensamiento ya está en la mente de la gente. Por eso, ¿alguna idea, alguna propuesta para llevar a la mesa de negociación? Claro, por eso digo, el primer problema es que traten de legitimar la fuerza. La policía en este momento, y ya todos lo sabemos, esto simplemente fue una muestra fehaciente de lo que viene pasando hace años, del abuso de poder que ha tenido la policía. Estamos pidiendo en este momento dos cosas concretas, que la policía pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y que se les quite el fuero militar. Esas dos cosas son necesarias para poder siquiera sentarnos a negociar, porque es que acá no podemos negociar con una pistola en la cabeza. O sea, ¿qué es esa clase de negociación? La reforma a la policía, especialmente que desmonten el ESMAD, es una petición que se repite en el paro nacional, pero que no habría crecido en el relato de los jóvenes que están en las calles si no fuera por los asesinatos, desapariciones, lesiones oculares y abusos sexuales de los que serían responsables policías. Eso sin contar con la presunta complicidad con civiles armados que disparan a manifestantes. Los que alegan impunidad en todos estos abusos calculan que solo el 0.3% de los casos denunciados han llegado por lo menos a juicio. Pero yo no he visto en ninguna parte del Código Penal o de la Constitución que diga que a los vándalos se les tiene que disparar o que se les tiene que golpear entre los 5 o 6 policías. Yo no lo veo, no lo he visto en la Constitución del país ni en el Código Penal. No sé si tú lo has visto, Ricardo, o no sé quién lo ha visto para que nos haga saber en dónde dice eso. Porque lo que hemos visto en videos ha sido muchísimos policías disparando contra una población civil desarmada. El Comité Nacional de Paro ha venido exigiendo en muchos espacios el desmonte del ESMAD. Esto es muy importante porque el ESMAD definitivamente ha perdido licencia social para operar, o sea, lo que tiene que ver con el caso de Dylan, el asesinato de Dylan, las patadas en la cara de las manifestantes, entre muchos otros episodios similares. Creo que han mostrado que el ESMAD hoy no tiene la legitimidad tal vez de la población colombiana y el respaldo de la población colombiana para operar. ¿Cómo debería ser una reforma a la policía? Hoy lo que nosotros escribimos en el documento de garantías para el presidente Iván Duque fue que se abriera ese debate en la sociedad colombiana. La reforma a la policía no es solo un tema que se escuche en las calles. Desde el año pasado, cuando 2 patrulleros de la policía causaron la muerte de Javier Ordóñez, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha pedido una reforma policial. Más aún cuando la fuerza pública sería la responsable de la muerte de más de 10 jóvenes en la ciudad durante las protestas posteriores. Sergio Fernández, que es director de Juventudes de la alcaldía, sigue viendo urgente la necesidad de hacerle cambios a la policía. Frente a la policía es necesario definitivamente una transformación estructural, una reforma estructural, como lo ha planteado la alcaldesa Claudia López, porque esto no es un problema de manzanas podridas, o sea, una cosa es cuando hay un árbol hermoso y se pudrieron 2 manzanas y otra cosa es cuando las raíces mismas y la estructura del árbol están podridas. Y acá tenemos un problema incluso que va desde la doctrina misma que reciben los policías y los soldados. Están formados con base en esa doctrina de la Escuela de las Américas de hace 40 años, de que el ciudadano es un enemigo potencial. Y sobre la base de esa teoría y de esa doctrina, pues no puede haber un buen relacionamiento entre ellos.
En Francia hay una teoría según la cual los autores de atentados terroristas que nacieron en su país, pero que son hijos de musulmanes, están motivados a hacer daño por la profunda exclusión a la que son sometidos. La sociedad francesa nunca los tomó por iguales. Guardadas proporciones es lo mismo que sucede en Cali con los migrantes del litoral pacífico, que tuvieron que llegar hasta la tercera ciudad más grande del país, quienes ahora son protagonistas de los bloqueos en diferentes lugares. Llegamos hasta Puerto Resistencia, uno de los que denominan puntos de resistencia aquí en Cali, como en varias ciudades del país. Aquí hay una asamblea popular en estos momentos, una asamblea en la que están hablando de política, por supuesto, pero en la que incluso hablan de no escuchar reggaetón, de no escuchar música basura, dicen algunos de los raperos que están aquí a esta hora en Puerto Resistencia, en este punto de Cali donde confluyen 4 barrios, donde la policía fue expulsada hace un tiempo y donde los jóvenes ahora, lo que dicen ellos, es Dios y ley aquí en Puerto Resistencia. Desde este lugar de la ciudad de Cali estamos en el andén de Blue Radio con ustedes, reportándoles, contándoles lo que pasa acá, tratando de escuchar las voces de los manifestantes, tratando de escuchar por qué siguen acá después de un mes de haber comenzado el paro nacional. La verdad es que esas voces de los líderes de Puerto Resistencia no las pudimos escuchar. No quisieron hablar, no se dejaron grabar a pesar de que tienen peticiones muy claras a la alcaldía y al gobierno nacional. En ese lugar, al oriente de Cali, impera la cultura, la participación ciudadana, el diálogo, pero también una profunda desconfianza. Este, como otros de los llamados puntos de resistencia, son repúblicas independientes en las que los llamados medios tradicionales tienen prohibido acercarse. Tenemos prohibido acercarnos. Hay que pedir permisos o conocer a alguien que interceda para que permitan el acceso a cualquier ciudadano. El miedo a que lleguen infiltrados o que alguien los violente, los asesine, es evidente. En mi caso, para poder entrar nunca pude mencionar que soy periodista de Blue Radio, y todas las imágenes grabadas que ustedes verán en el Facebook Live o en Noticias Caracol fueron tomadas con permiso de un joven encapuchado que fue mi acompañante, observador y veedor durante el tiempo que estuvo en el lugar. Él, que tampoco quiso contar su nombre, me contó que en el día el lugar es tranquilo, pero en la noche empieza el ataque de la policía, a la que a veces, reconoce, le responden también con armas de fogueo. J, como acordé llamarlo en mi memoria, apuntó a decir que había perdido su celular durante el primer día de la protesta, y por eso carga en su bolsillo una libreta y un lapicero para anotar cosas importantes, como números y nombres. Con él recorrimos los murales que han pintado los manifestantes desde que la policía fue expulsada del sitio para reemplazar un CAI por una biblioteca. Biblioteca que lleva el nombre de Marcelo Agredo, el primer joven asesinado por un policía el 28 de abril. En ese CAI, que es simbólico dentro de lo simbólico que es Puerto Resistencia, están pintados además los nombres de los jóvenes asesinados y también los reclamos de las mujeres que denunciaron algún tipo de exceso de abuso sexual en esos centros de atención inmediata de la policía, los controversiales CAI. Puerto Resistencia, por los mensajes que transmite, como el simple hecho de pedir más bibliotecas y menos CAI, esconde el romanticismo que también tiene la primera línea. Allí se combinan. Pero su existencia deja preguntas abiertas sobre la incidencia de grupos armados ilegales y la condición por sí sola inverosímil de que haya no solo una, sino varias repúblicas independientes dentro de una ciudad de excluidos de más de 2 millones de habitantes. A solo 5 kilómetros de Puerto Resistencia hay otra Cali, la de los ciudadanos cansados de los bloqueos y, como ellos mismos dicen, del secuestro al que están sometidos desde el 28 de abril. Son quienes salieron a una marcha de camisetas blancas, la marcha de los ricos, los empresarios y hasta de los paramilitares la llamaron, porque ese fue el uniforme que utilizaron los civiles que dispararon en la exclusiva zona de Ciudad Jardín contra los manifestantes. Pero lo cierto es que, en contraste con lo que ocurría en las Américas, en el Parque Nacional, en Usme, en Héroes y en Puerto Resistencia, aquí en la plazoleta Jairo Varela de Cali, la presencia de jóvenes era escasa, casi nula. Los pocos que estaban allí explicaban por qué habían marchado.
en realidad estoy apoyando al jefe porque literal lo que son la parte de los bloqueos está afectando el trabajo de nosotros, en el cual nosotros transportamos costilla a diferentes lugares, pero gracias a los bloqueos no están ni llegando costilla acá a Cali, ni nosotros podemos mandar a otros lugares. Pues o sea, los bloqueos pueden estar, las personas se pueden detener, sí, pero hay cuentas que uno tiene que seguir pagando y ese tipo de cosas. Pero el hacer ese tipo de bloqueos va a generar más desempleo, haciendo que cada uno de nosotros nos hundamos. El que quiere salir adelante, eso es mental. No, o sea, no estemos en la casa esperando un subsidio del gobierno. Si usted quiere salir adelante, trabaje. Es la única forma de obtener una vida digna para usted. Pienso que hay muchas inconformidades, pero esa no es la forma de marchar. También pienso que la economía da oportunidades, o sea, si no tenemos empresas, no hay economía en la ciudad, no se genera empleo y lo que necesitamos es que se genere más empleos, que las empresas no se vayan y que recuperemos la inversión extranjera que ya se ha perdido a raíz de esos paros. ¿Usted trabaja? Yo tengo una empresa, sí señor. ¿De qué? Fabrico chaquetas impermeables para motos y ciclistas. ¿Y cuántos empleados tiene? Tengo 4 empleados, pero a raíz de la situación me tocó despedir a 3 empleados. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo ahora estos empleados? Buscando. Me llaman todos los días que por favor, Juliana, ayúdeme, no tengo con qué comer, pero yo no puedo porque se me pararon las ventas. Los insumos no me han podido llegar a mi empresa, estoy parada. ¿Qué le ha dicho su jefe? ¿En qué se ha perjudicado el bloqueo? Pues a ellos lo ha perjudicado porque no hay venta y pues los trabajadores los están echando y pues ellos también se quedan perjudicados en sus inversiones que hacen. Estamos afectados porque nos han quitado, han subido las cosas, los precios de las comidas, hemos quedado algunos han quedado sin trabajo y pues eso le afecta a muchas familias. ¿Usted pudo conseguir trabajo fácil? Pues fácil no. ¿Cuánto se demoró buscando? Pues que unos 4 o 5 meses. ¿Usted estudió? Sí, estudié. ¿Qué estudió? Hasta noveno. Pero no he estudiado carrera, no nada. ¿Y quiere estudiar carrera? Sí quisiera, pero todavía no tengo la oportunidad. Pues. ¿Y qué quisiera estudiar? Yo pues quisiera estudiar contador. Gustavo Riascos, que trabaja como vendedor en un local comercial en el centro de Cali, dijo además que está de acuerdo con algunas cosas del paro, justamente para ver si tiene la oportunidad de estudiar, pero como todos los de la Marcha Blanca, rechaza los bloqueos. ¡Viva el paro nacional! ¡Para avanzar! ¡Viva el paro nacional! El choque de edades que quedó demostrado en Cali y que se replica en todo el país, los jóvenes con el paro, los viejos en contra, no impide que algunos de los mayores apoyen a la generación que paró. Uno de esos adultos es Oscar Viteri, que acompaña las marchas. Esta protesta está desde 2019 y no ha calmado y no se va a calmar porque nosotros vamos a estar aquí, los viejos como yo, apoyando a la juventud porque nos sentimos representados por ellos y seguramente que no se va a pagar la marcha. Y es que algunos de los jóvenes que están en las calles sienten que estas protestas también son por sus padres, una especie de deuda que tienen ellos desde que nacieron o por el hecho de haber nacido. Que no es justo que nuestros padres que se han matado toda la vida por trabajar, que el futuro de nuestros hermanos, de nuestra familia tenga que depender sencillamente de si este gobierno no quiere acceder a hacer algo positivo por nosotros, por nuestros padres, que simplemente tengan que reformar un sistema de salud para después mirar cómo hacer y escoger entre la comida, la salud, los arriendos, los servicios o simplemente tratar de pagar el transporte. Valerie es estudiante de la Universidad de Cundinamarca y fue a protestar en compañía de doña Gabriela, su mamá, quien da una explicación muy cruda pero convincente de por qué está en las calles. No puedo estarme tranquila en casa esperando que Valerie venga porque nos están matando nuestros jóvenes. No parí hijos para que el gobierno asesino me los mate, porque vienen a defender sus derechos. No son asesinos, no son vándalos, son jóvenes que tienen el coraje que yo no tuve. Porque sí, tienen la razón, nos dejamos meter la ley 100, nos dejamos meter muchas leyes y no hicimos nada. Entonces creo que no es tarde para reaccionar.
esto es un proceso, esto no es de solo un día, vamos a ser la generación que va a salir adelante por este país y que las generaciones anteriores vean que sí se puede lograr un cambio y un mejor futuro para este país. Y las generaciones, no solo estas, sino las que vienen, mis sobrinos, los niños, los jóvenes, los estudiantes, que como ves, ahorita también hay mucho estudiante, mucho colegial que está saliendo a marchar porque ya eso es un cambio, ya hay más mentalidad, más cultura para lograr el cambio en el país. Psicólogos y filósofos hablan de quienes nacieron después del 2000 como la generación de cristal, jóvenes inseguros, intolerantes o inestables porque supuestamente lo tienen todo. Pero la generación que paró en Colombia y en otros países del mundo son todo lo contrario, ya lo demostraron. Todos estos argumentos, peticiones y deseos que hemos escuchado de los jóvenes que están en las calles se chocan lamentablemente con el vandalismo, el maltrato y hasta el terrorismo en el que han caído algunos de los que están movilizándose. Infiltrados o no, quienes marchan para pedir un mejor país están quedando atrapados entre esos violentos y un presidente que mucho habla pero poco escucha, como si le hablaran en otro idioma. How do I feel when people say that I'm a right-wing authoritarian president? Ya fue una victoria de todos estos jóvenes incomodar al presidente, empezando por ponerle fin a su programa diario de televisión y ponerlo a hablar en inglés, solo. Pero ellos van por mucho más. Te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Los jóvenes que no se cansan, no se rinden, no renuncian y no agachan la cabeza siguen en las calles con un propósito claro: dejar como legado una mejor sociedad para los que vienen atrás. Dedicado a ellas, las víctimas de la violencia de estos días en Colombia. Todas las vidas importan. Luchar con toda el alma, seguir